Muy bien. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es en realidad un tema muy interesante, utilizado en diferentes áreas de conocimiento, ya que el trabajo, en realidad, ¿no?, de tablas dinámicas, como están viendo ustedes, realizar mi primera tabla dinámica, dice nuestro primer archivo, es utilizado en diferentes tipos de empresas, también en la parte educativa, ya que nos permite mezclar diferentes tipos de herramientas fácilmente. Nosotros, por ejemplo, al momento de crear una tabla dinámica, ustedes van a ir observando de que vamos a ir utilizando diferentes herramientas, como tal vez si alguien ya ha visto Excel anteriormente, el uso de subtotales, pero sin ni siquiera nosotros haber hecho alguna fórmula, ¿no? Vamos a utilizar otras funciones que han conocido, como podría ser la función suma, tal vez la función contar, ¿no?, que sin necesidad tampoco de que ustedes lo hagan, van a poderlo, ¿no?, realizar con su tablita dinámica. De ahí les iré preguntando, bueno, esa es la introducción en cuanto a funciones, pero de ahí yo les voy a ir preguntando qué otras herramientas podríamos ir observando. Entonces, el archivo que estamos utilizando está en sus recursos, es el archivo número 3, y empezamos con lo que es la realización de nuestra primera tabla dinámica, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte yo ya les dije, ¿no?, que en palabras sencillas, ¿para qué nos va a servir lo que es las tablas dinámicas? ¿Para qué nos va a servir, no? ¿Y qué utiliza? Pero de hecho también ahí viene el concepto, que es una tabla dinámica, ¿no? Como dice bien claro, es una forma más básica, ¿no?, de tomar datos, ¿no?, y resumirlos, en realidad, ¿no? Las tablas dinámicas no trabajan con pocos datos, nada más así como lo están viendo en este ejemplo, ¿no? Las tablas dinámicas nos permiten utilizar diferentes cantidades de datos y filtrarlas, ¿no?, según nuestra necesidad. Podemos tener unos 20, 30 o 50 campos, que ya vamos a ir viendo qué es un campo para que ustedes vayan conociendo, y o bastante información, como quieran llamarlo, como filas, ¿no? Eso sí me puede entender, ¿no? Filas o columnas, y lo van a trabajar sin ningún problema. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar acá en Excel ¿no?, en una tabla. Esta es una tablita, ¿sí? Y nuestra tablita, normalmente estos son los datos, ¿no?, como nos está indicando acá. Y una tabla dinámica, como están observando, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está resumiendo los datos. Por ejemplo, en la tabla original, como podemos ir observando, tenemos los compradores, que sería mamá, papá, ¿no?, Julia, y acá nos están apareciendo, como están viendo, 7 filas. Y estas 7 filas podrían ser 70 filas, ¿no? Estas son las filas, ya ustedes las conocen. Podrían ser 70 filas. Entonces, mediante una tabla dinámica, esas 70 filas que podrían existir estarían, en este caso, filtrándose o de repente resumiéndose en 3. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola Julia, una sola mamá y un solo papá, ¿no?, en este listado. Porque ahorita estamos trabajando nuestra tabla dinámica por comprador. ¿Ven? Entonces, esto que ustedes están viendo sale rápidamente dando unos cuantos clics. No van a tener que estar sufriendo al momento de realizarla. Ahora, no solamente nosotros vamos a resumir datos, ¿no?, con solamente una columna. También podría ser de diferente manera, con 2 columnas o con otros datos, ¿sí? Entonces, aquí por eso, por ejemplo, nos dice que acá se muestran ya los gastos, porque en el otro estábamos viendo los gastos, pero por comprador. Y acá estamos viendo los gastos, en este caso, ya un poquito más desglosado, ¿no? Como están viendo, ¿en qué ha gastado, no? En combustible, comida, ¿no? Entonces, ahí vamos observando nosotros cuánto sería, pues, los gastos, ¿no? Acá en total general, si observaron el anterior ejemplo, pues sale ahí. Total general es 834. No ha cambiado, como podemos observar, ¿sí? ¿Por qué no ha cambiado? Porque es la misma información, no tendría por qué hacerlo, ¿sí? Solamente, como les decía, está más desglosado. Ahora se está viendo
en qué ha gastado en combustible, comida, deportes, entradas, ¿no? Nosotros podemos configurar eso al momento de crear nuestra tablita dinámica. Ahora, algo que también ustedes deben saber, en realidad, ¿no? Es de que como hay tablas dinámicas, también hay gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos salen definitivamente en base a una tablita dinámica, ¿no? ¿Listo? Y nos permite también tener gráficamente ese resumen de datos que nosotros podríamos estar generando en una tabla dinámica. Entonces, acá viene algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros, para poder crear una tabla dinámica, algo que tenemos que tener muy, pero muy claro, es de que tenemos que tener los datos ordenados, ¿no? ¿Cómo ordenados? Si se han dado cuenta siempre, una tablita está conformada de esta manera, es como un estándar. ¿Por qué? Porque una tabla trabaja con columnas, así como en Excel, y con filas. Pero una tabla, por ejemplo, nosotros en lo que es desarrollo, le decimos que estos son los campos, ¿no? Lo que son las columnas, los campitos, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con lo que son bases de datos, ¿no? Entonces, estos son los campitos. En una tabla normalmente, si se han dado cuenta, es como un estándar. El campo fecha, comprador, tipo y nombre. Y las filitas, normalmente, ¿qué son? Son los registros, ¿no? Los registros. Entonces, por ejemplo, Julia, por eso que, ¿no? En libros ha gastado 125, ¿no? ¿En qué fecha? El 21 de enero, ¿no? Entonces, así, ¿no? Se va dando lectura de esa manera. Entonces, cuando tú creas tu tablita, no te olvides, debe estar organizada de la siguiente manera. No debe tener un encabezado, otros le dicen también así, ¿no? Un encabezado, o sea, los campos. Y no debe tener espacios, ¿no? No debe tener espacios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿No? De repente yo si inserto acá una fila, esto no se recomienda que pase, porque podría a veces no tomarlo, ¿no? Lo podría tomar hasta acá, tal vez, al momento de crearla. A menos de que ustedes le hayan dado un nombre a ese rango, ¿no? En una sesión anterior hemos hablado sobre cómo darle nombre a un conjunto de celdas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para seguir avanzando? ¿Se ha entendido la parte introductoria? Porque eso es importante para poder crear nuestra tabla dinámica. Después tenemos problemas y decimos, ¿pero por qué no sale? Porque a veces no ordenamos tal vez bien los datitos. Pueden activar el micrófono y de repente realizar su pregunta. ¿Todo claro? ¿Se está escuchando? Sí, profesor, todo está claro y sí se está oyendo bien el audio. Ah, ya, ok, muchas gracias. No siempre es importante porque de repente uno está hablando solito. A ver, sigamos. Entonces, acá, por ejemplo, en esta hojita es lo que yo les adelanté ya, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que es en el curso de fundamentos de base de datos o lo que es ¿no? Gestión de base de datos, ¿no? Trabajamos trabajamos con tablas, y las tablas, cuando se les explica a los estudiantes, hablamos de campos, y cuando hablamos de un campo estamos hablando de ese encabezado, ¿no? Fecha, comprador, tipo, importe. Eso es muy importante, no se vayan a olvidar poner ese campo, ¿no? Cuando ustedes vayan a crear su tablita, ¿no? Por ejemplo, en estudiantes, ¿no? De repente, imaginémonos, ¿no? La fecha en que el estudiante ha realizado o ha rendido el examen, imaginémonos, ¿no? Si lo necesitamos, ¿no? Acá de repente el nombre del estudiante, imaginémonos, ¿no? Y acá de repente, pues en este caso le estamos poniendo el tipo, ¿no? De repente podría ser la sección, ¿no? Acá el importe estamos poniendo, pero podría ser la nota, ¿eh? Entonces, de esa manera estamos enfocándolo un poquito a lo que es, ¿no? De repente la creación de un registro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes podrían tener la necesidad de trabajar por cursos, tal vez, ¿no? De repente por grados, ¿no? De repente por notas, ¿no? De repente, y así sucesivamente, ¿no? El promedio, ¿no?
Entonces, así vamos aumentando los campos dependiendo de nuestra necesidad. Ahora, como dice, ¿no? Si nos centramos nosotros en una columna, a veces, por ejemplo, acá es chiquito, ¿no? Es poquita la cantidad de datos. Pero nosotros cuando trabajamos con tablas dinámicas, las empresas, por ejemplo, ¿no? En el mercado, ya sean de repente para hacer su resumen, ¿no? En realidad, general de ventas, o de repente vamos a ver de cuáles son los productos que están en mal estado o en estado, de trabajadores, ¿no? Así como nosotros estamos hablando de alumnos, pues lo utilizan bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque en unos cuantos clics no necesitas aprenderte más funciones, ¿no? Porque las que necesitas en cierto caso las maneja las tablas dinámicas, ¿no? Y bueno, esto sería, como dice, genial, pues si pudiéramos sumar un campo, pero acá tendríamos, miren, si ustedes se dan cuenta o si recuerdan, si yo quiero sumar de repente esto, tendría que agarrar igual suma, abro paréntesis, y tendría que agarrar pues el bloque para sumar, ¿no? Que es lo que han aprendido en la primera clase. Pero ahora, ay caramba, ahora yo necesito saber, imaginémonos cuánto sería la suma de mamá. Entonces tendría que agarrar un igual sumar.si, ¿no? Y de repente ponerle no un sumar.si no más simple, sino de repente ya agrandar un sumar.si conjunto. Ay caramba, y no me acuerdo cómo funciona sumar.si conjunto, entonces me voy a hacer bolas, ¿no? Entonces, y tendrías que hacerlo por cada uno, ¿no? Por mamá, por papá, por Julia, por Pedro, por Norma, por Cintia, por Patricia, por Dominic, y así sucesivamente, ¿no? O sea, si tuvieras una listaza de estudiantes, ¿no? Entonces, hacerlo uno por uno como que es más complicado. Una tabla dinámica lo va a poder resumir, como ustedes han visto en un anterior ejemplo, dando unos cuantos clics. Bueno, acá, por ejemplo, ya estamos viendo, ¿no? Lo que antes le estaban pidiendo, que aparezca la suma, ¿no? Yo lo hice, pero tenía que estar dando unos clics acá. Ya está hecho. Esta es una tablita, aunque ustedes no lo crean, dinámica, pero una tablita dinámica solamente con, en este caso, la suma del importe. No nos está pidiendo más. Acá, por ejemplo, como están viendo, nosotros tenemos, ¿no? Nuestra tablita, pero hay algo que, bueno, acá estamos viendo lo que son los conceptos básicos. Una tabla dinámica necesita definitivamente o trabaja siempre normalmente con montos. Entonces, el campo en este caso que contiene los valores numéricos, esos son los montos. Y eso se lo denomina en Excel como campo de valor. Eso se convierte en un campo de valor, ¿no? Entonces, normalmente nosotros utilizamos para eso, ¿no? Para que nos sume, ¿no? Y nos saque los resultados automáticamente. Ahora, nosotros cuando creamos una tabla dinámica, no solamente vamos a crear una tabla dinámica como están viendo ahorita con el total, o sea, como que no, pues no, como les dije antes, ponemos un igual suma y ya tenemos, ¿no? En este caso, la sumita, ¿no? Entonces, pues, no le veo mucho sentido, no. Eso es solamente como la introducción, ¿no? Nosotros podemos, al momento de crear una tabla dinámica, como han visto, establecer un campo, ¿no? ¿Por qué campo? De repente con el campo comprador, ¿no? Como hicimos al inicio. Quiero saber, Julia, cuánto en realidad ha gastado. Mamá cuánto ha gastado y papá ha gastado, cuánto ha gastado, ¿no? Como les dije, para hacer esto, nosotros tendríamos que trabajar fórmula independiente, estableciendo y poniendo dos campos. Nosotros tendríamos que hacer eso, ¿no? Estar trabajando, vuelvo a indicar, con fórmulas independientes. En este caso, 3 fórmulas. Pero como les digo, ¿qué tal si fueran unos 15? Tendrías que hacer 15 fórmulas. Entonces, no es muy viable, ¿no? Trabajarlo de esa manera. Entonces, para eso nos ayuda bastante este tema. Y también podemos cambiar el campo, o sea, no significa que porque yo uso comprador solamente quedará comprador. Yo podría poner otro campo, ¿no? En este caso por tipo.
Comprador, tipo. Ahora, nosotros también podemos filtrar, ¿no?, la información, y eso ustedes lo van a ver. Cuando nosotros creamos una tablita dinámica, verán acá que tenemos un botoncito desplegable. A eso se le denomina filtrar. Al momento de dar un clic en el botoncito desplegable, nosotros podemos filtrar la información. ¿Listo? ¿Cómo? Damos un clic. Acá están, vean ustedes, estos se llaman los checks o casillas. Nosotros podemos desactivar dando un clic y luego damos un clic, solo quiero mamá. Acepto y solamente me está apareciendo mamá. Este iconito indica de que hemos filtrado. Volvemos a dar un clic y borramos. ¿Okay? Y ahí es donde entra a tallar otra cosa que les estaba conversando. No sé si al inicio ustedes se dieron cuenta, les dije que acá nosotros utilizamos varias funciones al momento de trabajar con tablas dinámicas. Una es la función, por ejemplo, hemos visto suma, hemos visto, por ejemplo, sumar puntos y punto conjunto, que es lo que se está haciendo para que agarre cuáles son los de Julia, ¿no? O sumar puntos sí también. Y si se dan dando cuenta, algo más que estamos observando es este botoncito. Este es el botoncito de filtros, ¿no? ¿Y dónde lo estás encontrando? En este tema de tablitas dinámicas. Vamos siguiente. Y aquí está, pues, el mismo ejemplo que hemos visto en antes, pero definitivamente está hablando de que acá lo desglosemos, lo que ya les he explicado. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la primera parte que les hablé yo de los campos? Cuando nosotros estamos acá, vean ustedes, los encabezados, como quieran llamarlo, los encabezados me permiten, en este caso, poder organizar la información cuando yo trabaje con mi tablita dinámica. Vean, este panel, este es un panel que nos va a aparecer, no sé si lo habrán notado un poquito, cuando yo he estado dando un clic acá, aparece un panel en el lado derecho. Este panel se puede cerrar también. Entonces, yo lo cierro, ya no va a volver a aparecer. Pero ese panel es un panel muy importante. Y los campos, ¿por qué son datos muy importantes? Porque los campos son los que aparecen en el primer bloque del panel donde se encuentran los campos de la tabla. Ahí aparecen. Si tú tuvieras 50 campos, acá aparecen listados los 50 campos. Ahora, nosotros también podemos crear, o de repente cuando querramos visualizar los datos, uno, dando un clic en esos cuadritos o también arrastrándolos. Cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de capacitar en instituciones, las personas tienen un poco de miedo, en este caso, a las tablas dinámicas, ¿no? Porque no comprenden inicialmente cómo funciona. Y esto es muy importante, ¿no? Comprender cómo funciona y que es importante que ustedes sepan, ¿no? O que tomen en cuenta antes de usarlas, ¿no? Es por eso que acá le damos énfasis a eso. Y como están viendo, definitivamente ya cuando tienen manejo, ya ustedes pueden arrastrar, porque algunos normalmente activan Numel Check. Entonces, cuando activan Numel Check, los datos van apareciendo dependiendo en la parte inferior, en las áreas que tenemos, ya sean por columnas, por filas o por valores, ¿no? Ahora, vean ustedes también que acá tenemos lo que es los datos, ¿no? Como les dije que los datos numéricos son importantes para el trabajo con tablas dinámicas. Entonces nosotros podemos, al momento de trabajar siempre con los datos deben ir en este campo que se llama valores, que les va a aparecer. Entonces en valores, ahí nosotros pues vamos a poder ingresar todo lo que sea la parte numérica para sacar resultados. Y si de repente nosotros no queremos que vaya esto de esta manera, podemos arrastrar y llevar los datos, por ejemplo, en este caso a filas, ¿no? O a columnas.
líneas. Ahorita vamos a ver eso, no se preocupen. Solo es, como les digo, la parte inicial para ir tomando en cuenta todo lo que tenemos que conocer al momento de crear una tablita dinámica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el enunciado les dice que van a ver ustedes ahora que crear una tablita dinámica es recontra sencillo y van a ver que no necesitan realizar ningún tipo de fórmula ni utilizar ninguna función y no, lo va a hacer rapidísimo, ¿no? Solo arrastrando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando ustedes vayan a descargar el archivo, van a ver que pueden hacer lo siguiente, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Primero, vean ustedes que acá nos está apareciendo ya el área de la tabla dinámica. Entonces, si yo doy un clic aquí, normalmente, no sé si se acuerdan, acá aparecía lo que era la lista de campos. Pero si no me aparece la lista de campos, ¿qué hago? Llamo al profesor, cierro el archivo, ¿volverá a aparecer por arte de magia? No. Ustedes no se hagan problema. Cuando han creado la tabla dinámica y le han indicado dónde se va a crear, entonces ustedes pueden agarrar y presionar el botón derecho o el contraclic. Porque normalmente el clic es el botón izquierdo y el contraclic es el botón derecho, ¿no? El que nos permite sacar un menú contextual. Entonces, si nosotros damos un contraclic, vean ustedes, en el menú contextual nos aparece la opción que dice mostrar lista de campos. Entonces le damos un clic en lista de campos y aparecen, vean ustedes en el lado derecho, justo lo que les estaba hablando desde hace rato, ¿no? La lista de campos. Esa lista de campos se va a ir si es que yo doy un clic afuera, en cualquier otra parte, se va, como pueden ver. Y cuando yo le doy un clic internamente, observarán que va a aparecer en el lado derecho. ¿Ve? Así de sencillo. Se va, aparece, se va y aparece. No hay nada. Pero imaginémonos que un día estás trabajando con varios datos, ¿no? Y de repente hay algo que te genera problemas, ¿no? Imaginémonos, miren, algo como esto. Vamos a darle un formato de forma, vean, y de repente das clic aquí y esto te tapa. Y bueno, cuando uno le tapa algo, le molesta algo, ¿qué hago? Lo cierro, ¿no? Entonces lo cerraste y después de un rato o otro día dices, a ver, voy a entrar a configurarla. ¡Pum! No aparece, dices, ¿no? Sencillísimo contraclic, mostrar lista de campos. Y vuelve a aparecer. Y ahí la tenemos. Siempre va a estar apareciendo, siempre y cuando tú no le des clic en la X, la cierres. Y acá observa lo que te decía. Acá aparecen todos los campitos de la tabla, normalmente. Acá en la parte inferior está porque queremos filtrar cuando creemos la tabla. Acá los datos que van a ir en las columnas, acá los datos que van a ir en las filas y acá valores. Pero no te preocupes porque poco a poco, mientras vayamos avanzando, vas a ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué nos dice? ¿No? Una vez que hemos llamado, nos dice que arrastre el campo importe hacia el área de valores. Miren, el área importe, ¿por qué lo tenemos que jalar a valores? Porque ahí están los datos numéricos. Entonces nos dicen que nosotros, uno, podemos arrastrarlos, o también podríamos hacer esto, mira, clic. Como es el único dato, solito está apareciendo. Ahora, a lo que se refiere cuando te dice que, ¿no? Lo arrastres hacia abajo, también es porque podemos hacer esto. Y esto es muy importante, porque tú puedes hacer esto, como también puedes quitarlo. Lo arrastras y lo quitas. Entonces, cuando yo arrastro valores importe, parece un ejemplo que les mostré hace rato, ¿no? Caramba, es una tabla dinámica, sí, aunque usted no lo crea, pero solamente que está totalizando cuánto es, ¿no? Todo el importe. ¿Ven? Ahora, nosotros también tenemos lo que es el trabajo con campos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con campos, podemos agregarlos, como nos dice acá, arrastre el campo comprador hacia la fila de abajo. Entonces nosotros podemos ir acá, comprador, damos un clic también, si deseamos, y por defecto lo lleva a la fila. Pero no te olvides que lo que se te está enseñando también es de que lo puedes arrastrar y sueltas, ¿no? Ahí en la práctica te va a decir, buen trabajo, ¿no? Has colocado los campos correctamente. Y de esa manera nosotros podemos arrastrar los campos
¿no? Donde decíamos, ¿no? En las filas, o también después van a ver ustedes en las columnas. Vamos, siguiente. Acá, por ejemplo, algo que ustedes deben saber es que cuando se crea una tabla dinámica no solamente se puede crear dentro de la misma hoja. Una tabla dinámica se puede crear en una hoja independiente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con tablas dinámicas, trabajamos con grandes cantidades de datos que no se pueden observar muy bien ese resumen de datos, aunque ustedes no lo crean, en un espacio pequeño de una hoja, sino se genera una hoja totalmente independiente para poderlos tratar. Entonces, por eso acá nos dice de que si es que nosotros, en realidad, creamos una tabla dinámica en una hoja independiente, por defecto la va a crear al lado izquierdo, donde te encuentres. Si yo me encuentro en la hoja 18, lo va a crear delante, ¿no? De la hoja 18. Sí, como en este caso, si se creó, yo la creé en la hoja 20, la va a crear en una nueva hoja, dándole un nombre, ¿no? Que podría ser, si tú no tienes ninguna hoja con nombre hoja 1, sería hoja 1. Pero si tú ya tienes hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, crearía la hoja 6, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplito donde vamos a crear ya una tabla dinámica desde cero. Ustedes dirán de qué estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros hemos creado una tabla dinámica, pero si se dieron cuenta, en ningún momento hemos iniciado desde cero, sino ya le hemos encontrado el área de la tabla dinámica para poderla crear. Entonces, aquí, ¿cómo creamos una tabla dinámica? Primero lo vamos a hacer aquí mismo y luego, ya en otro ejemplo, porque todavía vamos a trabajar otro archivo más, vamos a verlo en otro lugar. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando tú vas a crear una tabla dinámica, se recomienda que ubiques la celda activa, o sea, el clic, ¿no? Cuando tú das un clic sobre una celda, la celda activa debe estar ubicada dentro de tu tabla, ¿no? Donde tienes los datos. Entonces, una vez que te ubicas allá adentro, el Excel solito reconoce y agarra todos los datos. ¿A dónde nos vamos después de haber dado un clic dentro de la tabla? Nos vamos a la pestaña Insertar. La pestaña Insertar está al ladito de Inicio. Damos un clic. Una vez que hemos dado un clic en Insertar, nos vamos a Tablita Dinámica. Ahí está, Tablita Dinámica. Ahí le damos un clic. ¿Se está observando la ventanita? ¿Sí? Aparece una ventana, ¿vieron? Sí, 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 sí se nota, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, a la hora que aparece esta ventanita que están observando acá, acá nos dice seleccione una tabla o rango. Ya no, se dan cuenta, yo no he tenido la necesidad de seleccionar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la celda activa la puse, o el clic, como quieran llamarlo, lo puse dentro de la tabla. Entonces, por defecto, ha agarrado todo el rango. Mucho cuidado si dejan un espacio, como les enseñé hace un rato, ¿no? Podría no seleccionar toda la tabla, sino hasta esa parte, ¿no? Una parte nada más. Luego, acá nos dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Nosotros podríamos crearlo en una hoja de cálculo nueva, por eso dice nueva hoja de cálculo, o tal vez en una hoja de cálculo existente. En este caso, vamos a hacerlo en una hoja de cálculo existente. Si yo le doy un clic, vean, y doy clic en aceptar, me aparece el área que encontramos hace un rato. ¿Ven? Entonces se va, aparece, ¿no? Como les dije. Entonces ese es el área para generar un informe de tabla dinámica, ¿no? Como le indican algunos. Entonces, ¿qué hacemos luego? Algo muy sencillo. Agarramos y seleccionamos los datos que queremos que se muestren.
todo lo que le estoy explicando está acá, miren, paso 1, paso 2, ¿no? Y ahí nos dice. ¿Eh? Entonces nosotros, como les dije, podemos agarrar e indicar, miren, comprador, y lo pongo en filas a comprador. Comprador va a estar solito, pero ¿qué va a hacer? ¿De qué me sirve esto? No tendría sentido si no tendría gastos, ¿no? Tal vez en este caso, o un importe. Entonces, de esa manera yo puedo ir creando mi tablita dinámica. Muy bien, hasta acá quisiera saber si hay alguna pregunta, si ha entendido todo. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Pueden activar su micrófono y realizar las preguntas correspondientes. Parece que todo está claro, profesor. Ya, entonces, si nadie dice nada es porque está clarísimo. Entonces, vamos a abrir el segundo, en este caso, archivo para poder trabajar. Muy bien, este es el archivo número 4, el cual nos va a servir en realidad para profundizar un poco más nuestro tema de tablas dinámicas, ¿no? Como nosotros hemos visto, pues una tabla dinámica nos permite obtener un resumen general de los datos. Pero eso no es lo único que podemos hacer, como les dije, con las tablas dinámicas. Nosotros podemos trabajar no solo con las filas, como han visto, sino también podemos trabajar con lo que son las columnas. Y trabajar también con ellos diferentes niveles. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a profundizar un poco más el manejo de tablas dinámicas, porque como han visto, no es nada difícil. Entonces, comenzamos. Para recordar rápidamente, ya sabemos que una tablita está compuesta por campos, por registros, ¿no? Por columnas o por filas. Eso es lo primero que debemos recordar. Entonces, nosotros cuando creamos una tabla dinámica, como están viendo, en el ejemplo anterior que pusimos, vimos que aparecían por comprador, ¿no? Papá, Julia, mamá. Pero acá, por ejemplo, solamente sale cuánto ha gastado, como les dije hace un rato. ¿Cuánto ha gastado? Nada más. Pero la pregunta es, ¿en qué lo gastaron? ¿No? ¿En qué gastó papá de repente? ¿En qué gastó mamá? ¿No? Porque, ¿por qué tanto gasto? ¿No? De repente acá mamá gastó 810. ¿No? Entonces, para esto, nosotros tenemos que jugar de repente o adicionar los campos. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos adicionar estos campos? Vean acá, ¿no? Hemos agregado el campo comida, música, deportes, entradas, regalos. ¿Y dónde estaban esos datos? Pues definitivamente han estado en la tabla inicial. ¿Sí? Entonces, en la tablita inicial nosotros tenemos, como están observando, ¿no? Los tipos. Entonces, viendo el tipo de gasto que ha tenido en qué, ¿no? Entonces ahí ya podemos nosotros saber cuánto ha gastado mamá, en qué lo ha gastado y ya sabemos por qué sale este total, ¿no? ¿Qué? De gasto que ha tenido ella. Entonces, para lograr esto hemos agregado, como dice bien claro acá, una columna. Y al agregar una columna se desglosan según los datos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo agregamos una columna? Agregar una columna es muy sencillo. Nosotros podemos realizar el arrastre que se les ha mostrado, pero hasta ahorita solo hemos trabajado con fila y con valores.
Pero nosotros al momento de hacer este arrastre, vean ustedes que acá estaría apareciendo, está indicándonos que lo llevaríamos ¿a dónde? A las columnas. Entonces, al llevarlo a columnas, nosotros podemos tener ese resultado. Y ahí viene, ¿no?, cuáles son los pasos. Entonces, ya sabemos nosotros, damos un clic acá. Esta es nuestra tablita dinámica que se ha creado. Y en el lado derecho aparecen pues los campos. Entonces, lo que estamos diciendo para que se vea, para saber en qué se ha gastado, nos dicen que nosotros arrastramos tipo y lo arrastramos acá en columnas. Soltamos y vean ustedes, recontra sencillo. No lo quiero, lo quitas, ¿no? Y lo vuelves a poner acá, ¿no? Entonces, nosotros de esa manera podemos arrastrar los campos con los que vamos a trabajar la tabla dinámica. La tabla dinámica, puedes trabajar las filas, puedes trabajar las columnas, puedes trabajar también los valores, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho?, ¿no? En este ejemplo, para que se entienda un poco mejor, se ha dado colores. Entonces, los campos que se ponen en la columna normalmente van en la parte, ¿no?, de arriba. Y los campos que se ponen en la fila van en los registros, ¿no? Y los numéricos son el campo valor, ¿no?, con el que se va a jugar. Acá también, bueno, tenemos la otra forma, ¿no?, de tomarlo en cuenta, ¿no? Campo columna es el que proporciona en este caso, ¿no? El campo columna, como el campo fila, también proporciona una condición. ¿A qué se refiere con eso? Ahorita cuando lo creemos, ustedes mismos se van a dar cuenta lo que les estaba diciendo, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, no sé si han notado, cuando damos un clic acá, hace un momento filtramos. También lo podríamos hacer por acá. Si ustedes pueden filtrar, digamos, ya, yo quiero ver todos los gastos de comida y música. Entonces, desactivo este check que dice selecciona todo, agarro comida, agarro música. Y cuando doy un clic en esos dos, acepto. Entonces, solamente me va a filtrar comida, música. Los demás no. Si no deseo, doy un clic acá y vuelvo a activar que se seleccione todo. Esa es una de las formas. Ahora, siempre nosotros, no se olviden, normalmente en este campo van los datos que se van, como se dice, a sumar, no lo olviden. Acá en la columna y acá las filas, ¿no? Y nosotros, algo más que tienen ustedes que saber es de que, bueno, lo que justo les había dicho, de que podemos filtrar y hasta ordenar los datos. Podemos ordenar de A a Z o también de Z a... ¿Vieron? Cambiado. O sea, en forma ascendente o en forma descendente, los valores, si es que fuese necesario. Entonces, ahí vamos viendo otra característica de la tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica no solamente usa funciones, ¿no?, como han visto, sino también utiliza filtros que acabamos de ver. No solo utiliza filtros, sino de que también nos permite ordenar los datos, ¿eh? Otra característica más que tiene, en este caso, las tablas dinámicas. Otra cosa que acá podemos ver es que si cuando hemos trabajado por tipo, acá, toditos ya se han agregado más columnas, ¿no?, en este caso. Muy bien. Pero no solamente, si se han dado cuenta en el anterior ejemplo, pues al momento de tener bastantes columnas, como que no se llega a ver muy bien. No se llega a ver muy bien la información, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para que se vea mucho mejor esta información? Pues, trabajar de otra forma. Podríamos verlo de esta manera. Podríamos trabajarlo con el campo y con el subcampo, para que se vea en el mismo lugar, Julia, qué gastos ha tenido, mamá, qué gastos ha tenido, papá, qué gastos ha tenido, y salga de frente la columna importe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Bueno, esto en realidad se lo conocen como niveles, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel, le van diciendo algunos también.
Y esto se haría arrastrando tipo, ya no en columnas, sino a filas. ¿No? Entonces este sería el primer nivel, comprador, y tipo sería el segundo nivel. Entonces, a ver, vamos a crear la tablita para generarlo, como les decía, por niveles. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos una tabla así, recontra sencilla crearla, como han observado. Y ahora, lo que vamos a hacer es que tipo, si lo ponemos en columnas, al momento de haber más registros, ¿no? Más datos, entonces vean ustedes que se veía muy, ¿no? Se vería un poquito más la información, muy extendida, ¿no? Entonces, de repente, yo podría hacer esto. Doy clic acá y lo arrastro hacia acá abajo. Vean, suelto y automáticamente dense cuenta que está trabajándolo por dos niveles. Comprador sería el primer nivel y tipo sería el segundo nivel, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver nosotros, vuelvo a indicar, la información que tiene Julia. ¿Ya? ¿Qué información tiene Julia? La información que tiene también, en este caso, en que ha gastado mamá y también que ha gastado papá, ¿no? En deportes, ¿no? También. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo se crea esto, ¿no? Si no queremos, solamente lo quitamos. Quitamos. ¿Sí? Y nosotros podemos ordenar según nuestra necesidad. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta para hacer una pausa? Una pausa activa, a ver qué preguntita, alguna preguntita, todo está quedando claro. La creación de la tablita dinámica, el movimiento en este caso de los datos tanto en las columnas, en las filas, en los valores. Los que no tengan micrófono pueden escribir por chat para que me puedan indicar de repente la pregunta que pueden tener, ya que yo sé que hay algunos que no están con micrófono. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Todo claro por eso, profesor. Ok, listo. Entonces continuaremos. Entonces, también nosotros podemos simplificar en este caso un poco la tabla dinámica. Como han visto, la tabla dinámica por defecto aparece extendida, ¿no? Extendida para que puedan verse los datos. Pero acá hay otro valor agregado, no sé si se habrán dado cuenta que tiene una tablita dinámica, ¿no? Una tablita dinámica tiene no solamente los filtros, no solamente las funciones que yo les estaba comentando, sino también tiene lo que son los subtotales, ¿no? ¿Qué son subtotales? Al momento de trabajar en niveles ya estamos viendo, ¿no? Acá se nos sale la suma y estos serían los subtotales. Y este sería el total general, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí estamos trabajando también con subtotales. Bueno, ¿qué tal si yo he trabajado en estos dos niveles y quiero que sea más pequeño? Entonces yo puedo dar un clic acá y vean ustedes, puedo ir, ¿no? Puedo contraer, que es el nombre correcto, la información que está en el segundo nivel internamente. Entonces de esta manera estoy generando una tabla de resumen, ¿sí? Pero imaginémonos, como les dije, que no fuera solo papá, mamá, Julia, sino fueran como unos 80 ítems, ¿no? Entonces, 80, porque de repente están manejando personal, 80 trabajadores, o de repente están con 30 y, vamos a ponerle 38 estudiantes o 40 exactos, ¿no? Que permiten a veces en el aula. Entonces,
Imagínense cómo tendríamos que trabajar esto para extraerlos o contraerlos. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Nos ubicamos sobre, en este caso, papá, Julia, ¿no? O el encabezado, el del primer nivel, se recomienda. Damos contra-clic, que es el botón derecho. Y en el menú contextual vamos a encontrar la opción que dice expandir o contraer. Cuando nosotros nos vamos a la opción que dice expandir o contraer, ahí vamos a encontrar la que dice contraer todos los campos. ¿Eh? Entonces, todito en pocas palabras, lo contraemos. Lo ocultamos, como lo dicen algunos. Y de la misma manera, dando contra-clic, podemos ir a expandir o contraer, pero nos vamos a expandir todo el campo. Entonces, otra vez podríamos volver a visualizar toda la información de los subniveles. Ahora, como estamos viendo acá, esta tabla ha crecido un poquito más. ¿Por qué? Porque como nos dice acá, nosotros podemos también agregar más campos. En las columnas, como ya hemos visto, se pueden arrastrar. Pero no solamente eso, sino que también nosotros también podríamos contraer en las columnas cuando hay niveles. Porque, por ejemplo, en este caso, dentro de un campo se agrega otro, ¿no? Que serían los meses. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Como van viendo, yo puedo hacer lo mismo. Y también lo que les dije con el menú contextual, contra-clic, expandir o contraer, y le decimos pues contraer todos los campos. Entonces se contrae. Y de la misma manera, contra-clic, expandir todos los campos. Entonces, no solamente esto funciona de los niveles con lo que son las filas, sino también con las columnas. ¿Listo? Entonces, acá, si vamos observando la imagen, ya estamos trabajando con otro nivel más. Estamos trabajando con las estaciones, que sería el primer nivel del campo. El segundo, que sería, en este caso, la mamá. Y el tercero, ¿no? El seguro, alquiler, suministros, ¿no? Por ejemplo, si lo vamos a la parte educativa, podríamos trabajar que en el primer nivel podríamos trabajarlo por grado, en segundo de repente la sección, y en el tercero pues definitivamente los estudiantes. O de otra forma, ¿no? Dependiendo sus necesidades. Ustedes son los que manipulan o manejan como deseen sus, ¿no? Su información, ¿no? Sus datos. Entonces, recuerden que nosotros no necesitamos estar yendo hasta abajo, agarrando, seleccionando todo, ¿no? Nosotros podemos ubicarnos en una tabla grande, podemos ubicarnos en cualquier lado, en cualquier lugar dentro de mi tablita. Me voy a insertar, me voy a tablita dinámica y vean ustedes que automáticamente va tomándola, ¿no? Y la puedo generar en una nueva hoja. Al aceptar, vean ustedes que está en una nueva hojita. ¿Ven? Esta es mi hojita 19, la tabla, y cuando le he creado la tabla dinámica en una nueva hoja, la está creando acá. ¿Ven? Al lado izquierdo. Que era lo que les expliqué en el archivo anterior. Entonces, cuando nosotros creamos, esa tabla la puedes eliminar. La elimino. Ya la eliminé. Me voy acá. Insertar. Tablita dinámica. Nueva hoja o en la misma hoja, si quisiera acá, como hicimos en antes. En este caso estamos probando lo de nueva hoja. Y en esa nueva hoja
podríamos jalar los datos. Y ahí nos va apareciendo, ¿no? A esta nueva hoja ustedes le pueden cambiar el nombre por defecto, es lo que les decía, ¿no? Si existiera una hoja 1, esta sería la hoja 2. Si existiera una hoja 5, la nueva hoja sería hoja 1. ¿Mm? Algunos recomiendan ponerle de repente para poder identificar un nombre. Por ejemplo, TD, ¿no? Por ejemplo, si es la tabla dinámica, ¿no? Y si ustedes desean, pueden adicionar algo más para poder, en este caso, o realizar algún orden, ¿no? Al momento de trabajar con las tablas dinámicas. Eliminamos. Y como ven, es sencillísimo. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento, ¿no? Bueno, tenemos creado acá la tablita dinámica. ¿Listo? Y en el lado derecho tenemos los campos. En estos campos, lo que nos están pidiendo es que jalemos el campo representante de ventas a las filas o a las columnas. Y cuando arrastremos, podamos establecer o indicar cuál es el que más se ha vendido, ¿no? En este caso. Entonces vamos a arrastrar, vean ustedes, si yo lo cambio a columnas, ahí podemos observar, van apareciendo los representantes de ventas, David, Desiree, Jorge. A simple vista nos damos cuenta que el que pues mayor venta ha tenido es Jorge. Vamos a ver si es verdad. Exacto, ¿no? Entonces esto solamente es para verificar. Si yo pongo otro me va a decir, ¿no? Te estás equivocando, ¿no? Pero acá el fondo es el uso de la tabla dinámica. Vean ustedes cómo se va viendo la información si este campo yo lo pongo en las columnas, ¿no? Si lo pongo en las columnas, entonces David, Desiree, Jorge va apareciendo en las columnas. Pero vean ustedes al momento de arrastrarlo debajo de temporada. Vean ustedes, en invierno se va viendo también David cuánto ha vendido, Desiree cuánto ha vendido, Jorge cuánto ha vendido, ¿no? En invierno. En primavera también, en verano también, cuánto ha vendido cada uno de ellos, y en otoño de la misma manera. Entonces vean ustedes que esto va a depender de cómo quieran organizar los datos o cómo también se verían mucho mejor los datos. Al momento tal vez de presentar un informe o al momento de repente de querer mostrar, ¿no?, la información a sus estudiantes, de repente a sus colegas, de repente a la dirección o tal vez al Ministerio de Educación, dependiendo lo que ustedes necesiten. Acá también podemos ir observando que tenemos una tablita dinámica con la suma de unidades, ¿no? Porque lo único que hemos puesto es esto, miren, las unidades vendidas. Hemos dado un clic y por defecto me está sacando el total de las unidades vendidas. Ahora, nosotros también podemos agarrar y arrastrar los campos, tal vez temporadas, ¿no? Dependiendo de nuestra necesidad, vean ustedes, en filas y representantes, como antes hemos visto, en las columnas. A lo que se ve acá es de que nosotros podemos hacer esto. También ponerlo de esta manera. ¿Vieron? Solamente lo estamos haciendo al momento, cambiando el orden, ¿no? En este caso de los campos, de las filas. Damos un clic sostenido, arrastramos y cambiamos el orden. ¿Bien? A lo que me voy es de que crear una tabla dinámica, ustedes pueden modificar,
hacer cambios y eso no les va a traer ningún tipo de problema. Es sencillo, solo activas y desactivas y arrastras lo que tú desees o necesites, ¿no? Producto de repente. Así de sencillo es el trabajo con sus tablitas dinámicas. Ahora, ¿Puedo preguntar? dígame, sí. Buenas noches, Manuel. Hola, qué gusto escucharte. Qué gusto, ¿cómo estás? El tema es muy interesante. La verdad me impresiona, estos temas para mí son nuevos y estoy escuchando atentamente todo lo que señalas. Mi pregunta va para las empresas. A veces se necesita presentar todo esto en gráficos. No sé si se puede relacionar algo esto con gráficos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por intervenir. Es importante también esas intervenciones para poder, en realidad, tocar otros puntos o disipar dudas. En realidad, la parte de gráficos ahorita no está propuesta, pero no se preocupen, yo se los puedo dar como un plus. Al inicio de la explicación se les dijo de que las tablas dinámicas también tienen gráficos dinámicos. O sea, ojo, esa parte, ¿no? Porque tú puedes crear un gráfico independientemente, pero los gráficos dinámicos se refieren a que están conectados a la tabla dinámica. Una vez que terminemos esto, que ya faltan un par de hojitas, vamos a tocar esto de gráficos dinámicos para que vean que no es tampoco nada difícil, ¿ah? Van a ver ustedes que es algo recontra sencillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a agarrar para ello esto. Tenemos acá esta tablita que está más grandecita, ¿ya? Que es con la que han creado todas estas de acá, se han creado con ellas. Pero yo, ¿por qué estoy regresando acá para tocar ese tema y también hablarles de los que faltan, ¿no? Porque en realidad acá es solamente mover los datos, ¿no? De la lista, de la columna, ¿no? Como han ido viendo. Porque creo que es importante reforzar cómo crear la tabla, ya que acá ustedes ya la tienen hecha. Y así también tocaremos el tema de colega, ¿no? Justo que nos está diciendo. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, no se olviden, el primer paso es, vamos a hacer de cuenta que la tablita, mejor la voy a poner en otra hojita. Y mi tabla, ¿no? Que esto ya lo han trabajado en otro tema, solo he pegado datos, está así. ¿Listo? Entonces, una tabla común, corriente, silvestre. No es creada con ninguna herramienta, imaginémonos. Entonces, yo tengo así mi tabla, ¿no? Cuando yo trabajo todo eso, ¿no? Con datos. De ahí, ¿qué hago? Me voy a insertar. Primero, ¿no? No se olviden, si estoy acá afuera, no me va a decir nada, pero estoy perdiendo un poquito de tiempo ya que tendría que venir y seleccionar la tabla. ¿Vieron? Estoy perdiendo tiempo. Sí, eso tal vez puede hacerlo Excel. Yo me ubico acá, doy insertar tabla dinámica y vean ustedes Excel, ¿qué hizo? Cogió mi tabla, ¿verdad? Automáticamente cogió mi tabla. Yo no tengo que estar seleccionando. Pero vuelvo a indicar, y no se olviden esto porque esto pasa, ¿no? A veces me han escrito, me han llamado cuando he dictado cursos y me dicen, profesor, ¿sabe qué? Estoy en la empresa trabajando con tales datos y no me está agarrando todo. ¿Por qué? Porque cuando, como dice el colega, en una empresa pues trabajan con gráficos, trabajan con bastante información. Entonces acá, por ejemplo, estamos trabajando con 50 filitas. Entonces, imaginémonos de que aquí inserte algo como esto. Es probable de que cuando yo haga esto, ¿vieron? No toma. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es por eso que al inicio yo les estuve hablando de esto, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado de que no hayan espacios al momento de crear nuestra tablita con la que vamos a jugar. ¿Ven? Ahí sí toma todita. Y me ahorré yo de estar seleccionando. Imagínense que fueran
unos 5.000 filas, ¿no? Por ejemplo, yo en el último proyecto que he estado trabajando he tenido que trabajar con más de 60.000 registros en una tabla, ¿no? Entonces, imagínense estar seleccionando, viendo si no hay espacio, es un poquito trabajoso, ¿no? Entonces, esto lo hace con un cliccito. De ahí, escogemos dónde. En la hoja de cálculo existente que ya han visto ustedes que se puede crear, o de repente en una hoja de cálculo nueva. Cuando trabajamos con bastantes datos, ténganlo por seguro, tenemos que trabajar en una nueva hoja. No, por ejemplo, en estos ejemplos que hemos trabajado, lo hemos hecho en la misma hojita, todo eso. ¿Por qué? Porque uno es de carácter educativo. Entonces, se trabaja la tablita chiquita y el ejemplito para que vean los datos. Pero normalmente cuando trabajamos con tablitas dinámicas con bastante información, lo trabajamos en una nueva hojita. Clic, ahí está la nueva hoja. Y nos aparecen, como dijimos, los campos. Acá están las unidades de producto. Vean ustedes. Temporada. El representante. De ahí, solito lo va haciendo por defecto Excel. Si doy clic acá, ya vamos agarrando otro nivel más. Y tú puedes cambiar el orden de los niveles. Acá puedes ampliar hacia arriba. Clic sostenido, arrastras y mueves. Y observa cómo lo puedes ir organizando, ¿no? De repente acá le vamos a poner el producto en las columnas. O de repente por las columnas vamos a filtrar. De repente quiero todo lo que son fresas y manzanas. Entonces acá seleccionar varios elementos. Clic, fresas, manzanas. Damos un clic en aceptar y ¡tatán! Tenemos las fresas y las manzanas. Bien, damos un clic acá y todas. Y aceptamos. Y se acabó. Y ahora viene lo que el colega justo está diciendo, porque en realidad ahorita lo que les estoy mostrando era lo que íbamos a trabajar en las otras dos hojitas. Entonces ya nos hemos adelantado, pero desde la creación, ¿no? Desde la creación de una tabla dinámica, ¿no? Para reforzar los puntos, ¿no? Antes de finalizar, porque si todo está entendido, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cómo creamos un gráfico en base a la tabla dinámica? Esto se llama gráfico dinámico. Muy sencillo. No sé si se habrán dado cuenta ustedes que cuando yo doy un clic acá en una celda, como dijimos, se va la lista de campos, ¿verdad? Se va la lista de campos. Si doy un clic acá, vuelve a aparecer la lista de campos. Entonces, lo mismo, les comento. Cuando yo doy un clic acá dentro de mi tabla, no sé si se habrán dado cuenta que además de las pestañas que tenemos normalmente, hay dos pestañitas de herramientas de tabla dinámica, que es analizar y diseño. ¿Ven? Analizar y diseño. Entonces, acá viene algo que ya vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, analizar, que es lo que vamos a ver ahora un poquito. En la pestañita analizar, tenemos mostrar. ¿Para qué nos servirá mostrar? Clic, y ahí está, para que se vaya esta ventanita. ¿Se acuerdan que yo doy clic? Ya no aparece, ¿no? El panel de los campos. Entonces me voy a analizar, mostrar, lista de campos. Es otra forma, ¿no? Otra forma de mostrar el panel. Luego, algo más que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros podemos agarrar y en analizar, crear el gráfico dinámico. ¿Vieron? Ahí está, el gráfico dinámico. Damos un clic y ¡tatán! Aparece esta ventanita. En esta ventanita, que va a ser la introducción a gráficos, porque en realidad gráficos creo que recién lo van a trabajar, tenemos todos los tipos de gráfico en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos todos los subtipos. Los tipos y los subtipos. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos ello,
Como están observando, pues podemos dar un clic y tenemos una vista previa de cada uno de ellos. Entonces, dependiendo de nuestra necesidad, podemos crear nuestro tipo de gráfico. ¿Eh? Recuerden también que si pasan el punterito, les va a aparecer una vista previa más amplia, ¿no? De cómo se vería la información. ¿Mm? Entonces, al momento de que nosotros damos un clic en el tipo de gráfico que quieren, ya sea de líneas, ya sea columnas, ¿no? Dependiendo de su necesidad, damos un clic, solo a continuación damos clic en aceptar. Y ya tenemos. Estos circulitos que ven acá, y ustedes los conocen, se llaman nodos. Arrastramos y tenemos nuestro gráfico. Este gráfico va a cambiar según pues, los datos que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Vean ustedes cómo el gráfico también automáticamente varía. Y viceversa. Si tú haces cambios acá, yo no quiero, solamente quiero ver primavera y verano. Acepto, solo tengo primavera y verano. También observa que mi gráfico dinámico tiene solo primavera y verano. Yo quiero de repente ver Desiree. Entonces doy clic acá, desactivo, activo a Desiree y solamente veo en qué temporadas, ¿no? En este caso, ha vendido Desiree, ¿no? Tanto en el gráfico como en la tabla dinámica, porque los dos están enlazados. O sea, en base a una tabla dinámica podemos generar un gráfico dinámico. Esa es la ventaja, ¿no? Nosotros podemos hacer esto y de la misma manera borrar los filtros, ¿no? Correspondientes, ¿no? El gráfico solo lo movemos y así podemos trabajarlo. No sé si de esta manera he respondido a la pregunta, si he entendido o desean de repente que lo vuelva a hacer. A ver, espero sus comentarios. Está claro, Manuel. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Entonces, como están viendo ustedes, de esa manera podemos crear también los gráficos dinámicos. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación antes de terminar y también vamos a ver otras cositas más, ¿no? Miren, yo lo que quiero que se den cuenta es que con las tablas dinámicas nosotros podemos reducir mucho el trabajo. Estamos dejando de usar varias funciones. Otra cosita más, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ir a ejemplo. Cuando creamos una hojita con tabla dinámica, lo que se recomienda no es un prefijo, por ejemplo, que usamos cuando se programa y todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a todos estamos acostumbrados a veces darle ese, a veces nombre, ¿no? TD en este caso, CMD o BTN, ¿no? Bueno, entonces, acá va algo más. Si se han dado cuenta, nosotros normalmente damos a insertar tabla dinámica y agarra todo, ¿verdad? Pero hay algo que también ustedes en otra sesión hemos visto de que le podemos dar nombre a un conjunto de datos. Entonces, también podríamos seleccionar y darle un nombrecito, ¿no? Como ven, acá hay tabla 1, que le da un nombrecito, tabla 2 también, ¿eh? Entonces pueden ir jalando también, dando nombres a los datos. Eso se vio en otro temita. Bueno, pero lo que me voy es lo siguiente. Nosotros también podemos, algo que tenemos actualmente,
es que nosotros podemos también segmentar los datos. Eso es algo adicional que les voy a dar en la clase. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros segmentar datos? Muy sencillo. En la pestaña Analizar, podemos dar un clic acá, Insertar segmentación de datos. Y en esta ventanita que nos va apareciendo, nosotros podemos indicar por qué queremos segmentar, de repente por representante de venta, de repente por temporada. Y acepto. Estas ventanitas de segmentación nos ayuda bastante cuando trabajamos con grandes cantidades de información. Es como filtrar, pero en una tabla. Podemos darle colorcitos. Vean ustedes, doy un clic y le doy colorcitos. Y de repente, ¿qué hacer, no? De repente yo quiero segmentar todas las ventas de David, ¿no? Entonces doy un clic y vean ustedes que este cambio se realiza tanto en el gráfico como en la tabla dinámica, ¿no? Bueno, quiero Desiree y David. Entonces yo puedo agarrar los dos. Pero ¿cómo he logrado agarrar los dos? Sin dar clic acá, porque acá también podría darlo, ¿no? Para hacer eso, también puedo presionar la tecla Control. ¿Listo? Presionando la tecla Control o dando clic también acá para poder escoger dos datos. ¿Ve? Eso ya depende de su necesidad. Entonces, vean ustedes que yo de esa manera puedo segmentar, ¿no? Tanto por representante o de repente por temporada, solamente quiero invierno. Entonces veo las ventas que se han realizado en invierno, en primavera, en verano, ¿no? O de repente quito el filtro, ¿no? Y todo regresa a la normalidad. Estas ventanitas también, si ustedes no desean, las pueden suprimir o eliminar. Y ya está. Entonces es algo adicional, algo extra que podemos ver. Otra cosa más que debemos conocer, ¿no? Es lo siguiente. Nosotros a una tablita dinámica nos dan opciones de diseño o nos brindan opciones de diseño. Entonces dirán, ¿cómo es eso? A ver. Vamos a la lista de campos. Y lo voy a poner por acá, para que notemos un poquito más a qué me refiero con eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean ustedes acá en diseño, nosotros podemos modificar un poco la estructura que tiene nuestra tablita. Nos vamos a subtotales y podríamos, por eso les dije, ¿no? En la tabla dinámica usa eso también, no mostrar subtotales. Vean ustedes que ya no hay subtotales. A veces pasa eso, aunque ustedes no lo crean. Me han pasado un archivo con una tabla dinámica y no está apareciendo la información, ¿no? He hecho varias cosas y no sale, ¿no? Eso está acá en diseño, ¿no? Podemos hacer eso, poner los subtotales, mostrar también los subtotales en la parte inferior si quieren también, vean ustedes. O mostrar en la parte superior donde ha estado normalmente. Entonces nosotros podemos reestructurar nuestra tabla dinámica dependiendo de nuestra necesidad, como han visto. También tenemos los totales generales, ¿no? Desactivarlos, activarlos, ¿no? Activarlos solo para filas, ¿eh? Se va. Lo activo, lo desactivo. Para columnas, ahí está, ¿no? El diseño, de repente, formato de esquema. Vean ustedes cómo está el formato de esquema. ¿A qué se refiere cuando hablamos de primer nivel, segundo nivel, ¿no? Y recién puesto total? Entonces son por niveles, ¿no? Ese esquema. Entonces, tabular, ¿cómo sería el tabular? ¿Eh? Usando sus subtotales también por bloque tabular. Y este es el formato compacto, ¿no? Que nosotros normalmente tenemos, ¿no? A veces cuando nos han mandado un archivo, tal vez, si es que alguien ya ha tenido la oportunidad de trabajar con tablas dinámicas, hemos visto variaciones, ¿no? Como lo han hecho eso, ahora lo están viendo, ¿no? Solamente es cuestión de cambiar esto. Entonces nosotros también podemos insertar una fila en blanco para hacer una separación, ¿no? Esto más que todo bien claro, como dice su nombre, es en la parte del diseño, ¿no? Cómo queremos que se vea mi tabla dinámica. Entonces nosotros podemos establecer cómo queremos que se visualice, como también acá damos un clic y quitamos la línea en blanco, ¿no? Solamente dando unos clics.
También tenemos por defecto activos los encabezados de fila, vean ustedes, ¿no? Para que se vea, ¿no?, un poquito más organizado, ordenado. De igual manera los encabezados de columnas. También podemos poner filas con bandas, ¿ven? Como también en las columnas, que son colores, ¿no? En realidad. Y para que ustedes no pierdan mucho tiempo, pueden agarrar, dar un clic aquí y escoger algún color, ¿no? Esto ya va a depender de su necesidad. Escogen algún diseño, algún color y cuando estén totalmente seguros, cliquean. Muy bien. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? En cuanto a la creación de tablas dinámicas. Nadie tiene... Parece que todo está claro, profesor. Ok. Entonces, a ver. Solamente recordarles lo siguiente, ¿no? El uso de las tablas dinámicas nos está reduciendo el uso, vuelvo a indicar, de varias funciones, ¿no? Como están viendo ustedes, función suma, ¿no? Función tal vez sumar puntos sí, sumar puntos sí, punto conjuntos, ¿no? También estamos viendo que en una tabla dinámica podemos trabajar lo que son filtros, podemos ordenar la información, ¿no? Podemos crear gráficos, ¿no? Podemos también, como han ido observando, pues organizarlo dependiendo nuestra necesidad, ¿no? Y bueno, los subtotales, ¿no? Que es algo de que no es fácil trabajarlo o hacerlo normalmente. Entonces, eso es lo que teníamos que trabajar en cuanto a tablas dinámicas. Si no hay más preguntas, creo que hemos finalizado nuestra sesión. A ver, ¿o alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Manuel, ¿Sí? un favor, una sugerencia, si pudieran hacer un curso de repente más avanzado de este tema, sería interesante, de repente para más adelante, pero tenemos bastante material y lo vamos a revisar, ¿no? Pero más adelante sería bueno que nos contacten para otros cursos relacionados. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias a sus intervenciones, ¿no? Y en este caso sí, definitivamente se va a tomar en cuenta, ya que hay otras cosas más que se utilizan, como tú dices, en la parte de las empresas, los negocios, ¿no? Que se van aplicando al momento de crear tablas dinámicas. El curso en este caso está enfocado, ¿no?, a la creación de tablas dinámicas y hemos adicionado ahora algunas cositas más para que también tengan conocimiento de ello, ¿no? Sí, se tomará en cuenta, no te preocupes. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda o de repente repetir algo? Ya nos queda poco tiempo. Hay un micro abierto, de repente por ahí alguien quiere participar. Me parece que todo ha quedado claro, profesor. Entonces, creo Entonces, que solamente pedirles de que pongan en práctica
todo lo que se ha dado. Nuestro tema del día de hoy ha sido tablas dinámicas. Como han visto, no es un tema difícil, no es un tema de temer y nos trae bastantes ventajas. Solamente desearles pues un buen fin de semana, que lo pasen como lo están haciendo con su familia y como dice, quedémonos en casa, ¿no? Que hay que detener el avance de esta pandemia, de este virus que nos está atacando, ¿no? Espero que todos en sus hogares se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad conmigo. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena noche, profesor. Muchas gracias. Sí, buenas noches, profesor. Gracias. Igualmente. Adiós, Manuel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, que tengas un gusto escucharte de nuevo.